8 de la mañana, 27 minutos en México. En el Congreso de la Unión se está por discutir el tema de una reforma electoral. Ya la Cámara de Diputados Federal ha hecho esto que se conoce como Parlamento Abierto. Se están convocando a expertos para determinar dentro de esta reforma electoral varios rubros. El tema, por ejemplo, de la desaparición de los organismos públicos locales electorales para evitar la duplicidad de funciones, para evitar el doble gasto en algunas de sus actividades. También se habla, por ejemplo, de incluir otros temas como el de la derogación de mandato, ¿no? Esta cuestión que tanto se ha solicitado por parte de la ciudadanía respecto al comportamiento de cada uno de los responsables al frente de alguna administración pública, tanto federal como estatal o municipal. Y bueno, pues para hablar de estos temas importantes, saludo esta mañana y le agradezco al consejero del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a Juan Manuel Vázquez Barajas, a venir aquí al estudio y platicar con el auditorio. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Luis. Un gusto saludarte. Fuiste uno de los invitados, uno de los consejeros, hay que decirlo. Solo asistieron 10 consejeros o integrantes de los organismos públicos locales electorales de los 32 estados del país. Tú fuiste uno de los designados para participar y fijar un posicionamiento respecto a este tema. ¿Qué fue lo que tú observaste? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a este tema de la reforma electoral? ¿Se debe de discutir? ¿Se debe de aprobar? Mira, fue muy interesante, lo planteas muy bien. Fue un encuentro en el que estuvo presente el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del INE, otros 2 consejeros más del INE, su secretario ejecutivo, además de otros 4 integrantes de OPLES y 2 más de 2 asociaciones de consejeras y exconsejeros. El debate fue bastante nutrido. El planteamiento que hace Morena a partir de la austeridad como política pública y si a partir de ello tiene que haber o no una reforma electoral. ¿Cuál es el trasfondo de esta cuestión? Hay quienes opinan, porque hay ahí voces encontradas respecto al tema de la desaparición de los organismos públicos locales electorales. Incluso hay quien se ha atrevido a señalar por parte de Morena, como su vicecoordinador en San Lázaro, la desaparición del INE. ¿Deben seguir siendo los diputados, te lo pregunto así, quienes designen a los integrantes del Consejo General del INE y dejarle al INE las facultades para la designación de quienes estén al frente de los organismos públicos locales electorales, o llámese ahora nuevos integrantes de este Consejo local del INE que quieran instalar? Mira, yo creo que es una primera pregunta bastante interesante y yo creo que es una competencia que ha hecho el INE de nombrar a los integrantes de los 32 soples de 2014 a la fecha. A los 11 consejeros del INE los nombran la Cámara de Diputados en un ejercicio de un primer examen, luego van a una entrevista con los diputados y son nombrados. Yo me parece, bajo mi opinión técnica, que debimos conservar el mismo modelo, esto es, que sea el Consejo General del INE el responsable de nombrar a quienes integrarían el nuevo órgano electoral en caso de darse una reforma electoral, porque en esta discusión de este foro, el gran planteamiento de un sector también importante de estudios es que no es necesaria esta reforma. Y hay otro sector que dice que sí es necesaria la reforma en virtud del gasto electoral que hay a nivel nacional. Los datos están ahí, Luis. Yo tuve la fortuna de estar ese día en una exposición eminentemente técnica. Hice un planteamiento de 3 temas. Uno de ellos tiene que ver con la reforma 2014, cómo quedamos después de esa reforma 2014, una reforma que lo que hizo fue quitarle competencias a los órganos electorales. De hecho, hay un gráfico que generó mucha polémica de los que yo presenté, porque yo después de hacer un análisis pues bastante técnico de las competencias constitucionales, pues alcanzamos a ver que quien ha concentrado la mayor cantidad de competencias en la materia electoral que establece el artículo 41 constitucional, pues es el INE. Esto es, el INE
conforme a un gráfico que yo presenté en ese día, Sí. pues el INE trae pues una concentración de un 100% de tareas en elecciones federales, de un 45% de competencias locales, dejando a los soples solamente un 32%. Y hay algo nuevo, esto es, por primera vez en México, una autoridad federal hace o interviene en las elecciones locales. Esto es, el INE ya tiene que ver con elecciones de gobernador, de ayuntamientos, de diputados locales de 2014 a la fecha. Y en ese sentido, si uno analiza lo que dice el artículo 41 constitucional, pues un 45% de esas competencias son en forma exclusiva las hace el INE, un 32% en forma exclusiva las hacen los soples, y en forma coordinada o concurrente, que hacen entre el INE y los soples de forma conjunta, un 23%. Esto es, yo más allá de pretender sorprender a alguien o querer presentar, como se dijo en la semana pasada, un análisis amañado, sino todo lo contrario, un análisis eminentemente constitucional. Esto es, el artículo 41 establece tareas, y esas tareas son muy claras, son tareas constitucionales de carácter macro, y si uno las clasifica, ¿a quién se las asigna en las elecciones locales? Pues resulta que la reforma 2014 dejó hueco a los OPLES de competencias, concentró la mayoría de competencias al INE. Por citar un ejemplo, instalación de casillas, designación de funcionarios de casilla, supervisión de toda la logística electoral, radio y capacitación de sus funcionarios, radio y televisión, lista de electores. Esas tareas, un tema muy importante, fiscalización de los recursos que se gastan en campaña electoral, también lo hace el INE. Entonces los OPLES nos quedamos con tareas más simples, como de acompañar el INE en estas tareas, pero también de hacer la sumatoria de las actas que nos entrega el INE ya de las casillas. Hacemos las sumatorias en los consejos electorales y entregamos las constancias de mayoría a los ganadores. Hacemos el tramo final. Y en un análisis constitucional, no es una buena reforma la de 2014, porque vació de funciones a los OPLES a nivel nacional. ¿Qué se pretendió hacer con esta reforma 2014 hoy, que ya con el paso del tiempo y con la práctica se muestra evidentemente que los dejó cojos, vamos a decirlo así, mancos a los integrantes del OPLE, porque les deja nada más una recta final de atribuciones o de actividades, y por eso ahora los señalamientos de duplicidad y de estas cuestiones? Se debe de absorber por parte del INE, los organismos públicos locales electorales, a efecto de que se profesionalicen, sobre todo en el entendido de que se tiene que garantizar al ciudadano que la elección la siguen haciendo pues ciudadanos con capacidad y conocimiento del tema, sin que se vaya a caer en ningún tipo de, vamos, la gente lo piensa a veces, hay algún cuchupo y estas cuestiones, que se nos cayó el sistema, que estas cuestiones. Finalmente el OPLE dio garantía de un proceso de transición, pasamos de un priismo a un gobierno del PAN, hoy gobierna otro partido, ¿no? Entonces ahí está la certeza. Como todo vida humana, Luis, y en particular el trabajo que hacemos en los OPLES, en particular en Veracruz, ha garantizado, como bien dices, la alternancia, y hemos garantizado un trabajo conveniente y adecuado. Sí. Pero también hay que decirlo, el trabajo en ciertas entidades, y no es el caso de Veracruz, afortunadamente, pues ha implicado cuestionamientos serios a la función electoral en otras entidades federativas, cuestionando seriamente el trabajo del órgano electoral de algunas entidades federativas. Hubo algún estado en el que fueron cesados de sus funciones todos los consejeros electorales de un OPLE. Eso apenas 2 años que sucedió, y en algunos otros el cuestionamiento del resultado electoral ha sido muy fuerte. No es el caso de Veracruz, afortunadamente, y en Veracruz lo hemos hecho bien. El panorama da para que haya dos escenarios probables. Uno, que el INE absorbiera esas últimas competencias y los consejos locales de los OPLES fueran adscritos al INE,
y ya fueran una entidad más dependiente del INE. Esto es, que el INE tuviera una junta local para elecciones locales y un consejo local para elecciones locales en esa transformación del OPLE, que tampoco necesariamente significa que se vaya a implicar el despido, la destitución total de todo el personal, sino la reincorporación al INE de aquel personal que se considere adecuado y conveniente. Pero lo más importante, hay un segundo escenario. No solo es la única alternativa, hay dos, viéndola en forma técnica, en forma real, que a los OPLES les regresen sus competencias sustantivas que les fueron retiradas en 2014. Esto es, si no se está de acuerdo en que el INE esté concentrando, ni tengamos una función electoral semicentralizada, porque hoy pareciera que nos asustamos porque se dice que se quiere centralizar la función electoral. La realidad, Luis, y siendo muy críticos con el tema, es que se centralizó en sus funciones principales desde 2014. Entonces, por eso yo hablo de dos escenarios. Escenario A, que la función electoral que queda sea adscrita al INE y el INE ya se haga responsable en forma directa. Al final tiene una competencia fundamental, nombra, designa a los consejeros electorales, pero también los puede remover en caso de conductas indebidas. Eso le da al INE el control ya total de las elecciones locales. Y otro tema crítico que hay que analizar es el financiamiento a los OPLES. Esto es, la reforma electoral de 2014 a la fecha ha tenido un costo que más o menos solo de este año anda en los 30,000 millones, en sumatoria 169,000 millones en este lapso de 5 años de aplicación de la reforma, Luis. Pues Juan Manuel Vázquez Barajas, integrante del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, te agradezco el venir, platicar con el auditorio, muy importante, porque haces un análisis, una crítica a la situación de la que enfrenta hoy realmente los organismos públicos locales electorales, y bueno, pues ojalá pronto se tenga como dices tú, estas dos vertientes, hay estas dos opciones, pero lo cierto es que sí se requiere que haya organismos públicos locales electorales, llámenle centralizados, no centralizados, pero sí se requiere que haya para garantizar el tema de la democracia. Gracias por estar acá. No, de qué, gracias, Luis. Vamos a una pausa y volvemos. Estás en contacto.